A letra mata e o espíritu vivifica. En 2 Teo 3,6 a letra nao mata, a lei también nao mata, pues la letra como palabra de Dios es poderosa y la ley dada por YHVH solo expone el pecado. Entonces, a lo que se refiere esta expresión de Pablo, la letra mata. Parte 1. Ojalá la mayoría de los hermanos antiguos entendieran este pasaje que por años ha sido mal enseñado. Es exactamente eso. Los jefes religiosos tuercen la escritura, tratan de acomodarle a su manera, lo cual solamente muestra su falta de discernimiento. Para iniciar, vamos a destacar conceptos básicos. Existe la inclinación maligna y la inclinación buena. Existe también dos mundos, este mundo Rolama C y el mundo virtude Rolama Ba. El contrario de ley no es gracia. El contrario de ley, en el mundo AC, es desorden, inclinación maligna, y el contrario de gracia, en mundo Abba, es mérito, inclinación buena. Para mostrar el pecado, era la ley. Y ahora el Espíritu Santo es el que convence del pecado y es el que nos vivifica. Gloria a Dios. Es decir, la ley muestra el pecado y el Espíritu Santo es el que convence del pecado y además es el que nos vivifica. Este versículo en 2 Teo 3.6 habla de un ministerio de muerte, o sea, da ley do pecado, que no es la ley de Dios concedida al pueblo de Israel por medio de Moisés, que a nadie salvó, pero el Espíritu vivifica, pelo ministerio del Espíritu de santidad. A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nos lleva a salvación y vida eterna. El mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que tienen la vida eterna. Parte 2. Explicando en detalles, hay tres tipos de leyes, y la vino por, no es ley de Moisés. Hay dos tipos de ministerios, ministerio de muerte, relacionado a la ley de la carne, y ministerio del Espíritu de santidad, relacionado con la gracia de Dios. Debido a las malas interpretaciones y enseñanzas religiosas equivocadas, promovieron ideas que se desconectan completamente del contexto bíblico, porque creen no tener problema ignorar el contexto. No es posible que hoy en día un pastor, un creyente o una institución evangélica confunda, por ejemplo, la ley de la carne con la ley del Altísimo YHVH. Ahora entenderás con claridad la diferencia entre la ley del Altísimo, la ley de la carne o del pecado, y la ley de Moisés. Mire en próximo vídeo, ¿qué es la ley de la carne? Nos vemos pronto. Shalom. Para entender qué es la ley de la carne o del pecado, mencionada en el Nuevo Testamento, primero debemos abordar su origen y cómo está presentada en el Antiguo Testamento. En Génesis 3:6, se muestra como una fuerza interna que se contrapone al Creador, manifestándose como la inclinación al mal. En Génesis 3:6, la inclinación al mal se manifiesta cuando el ser humano cede a su propia voluntad por encima del mandamiento del Altísimo. Esto ocurrió con Adán y Eva, quienes pasaron de un estado espiritual a uno carnal, reflejando una corrupción interna en el hombre. En el Antiguo Testamento, esta condición no se menciona como una ley, sino como una fuerza interna. Pasajes como Génesis 4:6-7 y Génesis 6:5 reflejan este concepto, mostrando la advertencia sobre el pecado y la maldad excesiva en el corazón humano. Pablo, en el Nuevo Testamento, llama a esta fuerza la ley de la carne o del pecado, una ley interna que busca someter al hombre a la corrupción y desobediencia a los mandamientos del Altísimo. Este concepto ayuda a entender textos como el Salmo 51:5. En el Salmo 51:5, David reconoce que fue formado en maldad y concebido en pecado, revelando una condición humana transmitida desde Adán. El pecado es una inclinación congénita, una naturaleza caída, no un pecado cometido por sus padres ni por él al nacer. Pablo explica que esta inclinación al mal fue heredada genéticamente a la humanidad a través de Adán. Nacemos en una condición de corrupción en nuestro cuerpo, refiriéndose a la inclinación para hacer el mal, no a los pecados personales de nuestros padres. Continúa en el próximo vídeo. Shalom. Esto no implica un pecado cometido por sus padres ni por él al nacer, sino que revela una condición humana transmitida desde Adán. El pecado, en este sentido, es una inclinación congénita, una naturaleza caída.
¿Acaso esta inclinación al mal que se manifestó desde Adán fue heredada por toda la humanidad? Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es el mismo Pablo quien nos presenta que esta inclinación al mal fue heredada de manera genética a la especie humana a través de Adán. Cuando hablamos de que nacemos en esta condición de corrupción que está en nuestro cuerpo, nos referimos exclusivamente a la inclinación para hacer el mal. La inclinación al mal en hebreo esta inclinación al mal no fue algo exclusivo del primer hombre. El testimonio de las Escrituras valida plenamente las palabras del apóstol Pablo. El relato bíblico no dice que Caín aprendió a pecar, sino que el pecado ya estaba a la puerta, Génesis 4:7. Esto nos muestra que la inclinación al mal ya operaba en él desde su interior. Génesis 6:5 refuerza esta realidad al afirmar que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. No se trata de actos aislados, sino de una naturaleza corrompida. El corazón, el centro de la voluntad humana, ya estaba inclinado al mal. Cuando David declara en el Salmo 51:5 que fue formado en maldad y concebido en pecado, no está culpando a su madre, sino reconociendo que la raíz del pecado estaba en su propia naturaleza desde antes de nacer. Esta es la misma condición que Pablo describe como la ley del pecado que mora en nuestros cuerpos, una fuerza interior que busca rebelarse contra el Altísimo. En ningún momento se presenta esta ley del pecado o de la carne como si fuera la del Creador. 2. ¿Qué es la ley del Altísimo y por qué se? Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues, la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La Toure, o ley del Altísimo, es el texto del pacto que el Creador hizo con Abraham, el cual se entregó a partir de Éxodo 20 y es mencionado en Éxodo 24:7 como el Sefer Abrit, que significa, el texto, libro, del pacto. Esto indica que la Toure es el documento que expresa los términos y condiciones del pacto. Continúa en el próximo vídeo Salom. Esto indica que la Toure es el documento que expresa los términos y condiciones del pacto, pero no es el pacto mismo. En palabras sencillas, la Toure se compone solo de los Hukim, Mishpatim y Mitzvot que aparecen en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que no todo Éxodo es Toure, no todo Números, no todo Deuteronomio es Toure. Probablemente, todo el libro de Levítico sí lo sea, ya que está lleno de instrucciones. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo menciona en Gálatas 3:17 que la Toure llegó 430 años después del pacto. Hasta aquí, entendemos que es la Toure. Y la ley del pecado da carne, por la inclinación al mal, heredada desde Adán. No vino a provocar el pecado, sino a exponerlo. Como dijo Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, Romanos 7:7. El hombre no podría identificar su corrupción sin un estándar de justicia que le revelara su verdadera condición. Por tanto, la Toure fue dada para confrontar esa ley interior del pecado. No se opone a la gracia ni es enemiga de la redención. Al contrario, es el espejo que muestra lo que habita en el interior del hombre. Esta es la razón por la cual David, aun siendo rey, se deleitaba en la Toure, porque entendía que sin ella no hay conciencia de pecado, ni camino recto. Romanos 5:13, pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entendiendo que la inclinación al mal ya operaba en el ser humano mucho antes de la entrega de la ley del Altísimo YHWH. Podemos comprender que la Toure no fue dada como un medio de salvación, sino como una guía para exponer la naturaleza del pecado, confrontar la condición caída del hombre, y revelar aquello que lo separa del Creador. Repito, la Toure no vino a generar pecado, sino a exponerlo, para que el hombre reconociera que lo conducía a la muerte espiritual y cuán necesario era volver a los caminos del Altísimo. Ahora que comprendemos qué es la ley del pecado y qué es la ley del Altísimo YHWH, podemos afirmar con certeza que la Toure no genera pecado, sino que lo revela. En resumen, la ley del pecado es aquella que habita en nuestra carne, que es la inclinación al mal, heredada desde Adán. La ley, Toure,
confronta y expone esa corrupción interna. Entonces, ¿qué han sido malinterpretados, desde las palabras de Pablo? RM 7. ¿Qué diremos, pues, la ley es pecado? En ninguna manera. Continúa en el próximo vídeo. Shalom. En Romanos 7:25, Pablo aclara que la ley de YHVH no es pecado. A través de la Toure, conoció el pecado, revelando la verdadera condición del hombre natural. La Toure no provoca el mal, sino que lo hace evidente. El hombre carnal lucha porque, aunque reconoce lo bueno, no puede hacerlo debido a la ley del pecado en sus miembros. Pablo exclama: «Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pablo ofrece esperanza: «Gracias doy a Elohim, por medio de Yeshua el Mesías, pues mediante el Mesías podemos nacer de nuevo y manifestar una naturaleza espiritual». En Romanos 8, Pablo contrasta la realidad espiritual: «La ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». La ley del espíritu de vida no es diferente, sino la misma ley del Creador en oposición a la carne, ejecutada en la vida del creyente por el Espíritu de Santidad. Quien anda conforme al Espíritu de Santidad es libre del dominio del pecado. Pablo no está en contra de la Toure, sino que enfatiza la importancia de morir a la vieja naturaleza para ser una nueva criatura. En 2 Corintios 3:6-8, Pablo habla de dos ministerios: la letra mata, mas el espíritu vivifica. El ministerio de muerte, grabado en piedra, no perfeccionó al hombre ni lo sacó de la inclinación al mal. La Toure escrita en piedra, acompañada por sacrificios, no transformó la mente del ser humano. Aunque exponía el pecado, el hombre no comprendía que una víctima moría en su lugar. El problema no era la ley de YHVH, sino la mentalidad del hombre. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Continúa en el próximo vídeo. Shalom. La letra mata porque el pecado impulsa a quebrantar el mandamiento de la Toure, provocando muerte espiritual. Pero cuando una persona vive llena del espíritu de santidad, ese espíritu le impulsa a cumplir de manera natural, produciendo vida. Eso es el ministerio del espíritu de santidad. 1 Corintios 15:45-47 muestra que el primer hombre Adán introdujo el pecado y la muerte, mientras que el Mesías, como el último Adán, vino con una naturaleza celestial, no sujeta a la corrupción heredada. Nuestro Mesías Yeshua no manifestaba la ley del pecado en sus miembros. Como creyentes, al nacer de nuevo en el Mesías, participamos de esa nueva naturaleza espiritual y celestial, que nos ayuda a vivir. El Mesías Amasiach cumplió los mandamientos del Altísimo YHVH de forma espontánea, pero nosotros no podemos cumplir toda la Toure. Jeremías 31:33 establece un nuevo pacto donde la ley estará escrita en el corazón de su pueblo. La Toure no podía aplicarse sin un cambio en la mentalidad del hombre. El viejo Adán debía morir a su naturaleza caída para que la nueva Toure pudiera ser escrita en el corazón. Ezequiel 36:26-27 promete un espíritu nuevo, un corazón de carne, y el espíritu de YHVH para que podamos poner por obra sus mandamientos. Este cambio es parte de las promesas del Altísimo YHVH, asegurando que su pueblo pueda cumplir sus mandamientos. Éxodo 24:3-4 aclara que la ley no es de Moisés en el sentido de autoría personal, sino del Altísimo. Moisés fue el instrumento para entregar la ley a su pueblo. Esta idea común y equivocada es corregida por el contexto bíblico, que muestra la ley como divina. En Éxodo 8:19, el pueblo pidió que Moisés fuera el mediador entre YHVH y ellos. Desde entonces, Moisés intercedió, recibió y enseñó, apuntando a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Moisés no fue un autor autónomo de su propia ley, solo transmitió lo que YHVH estableció. Dios dio ordenanzas para un contexto histórico y cultural específico. En Deuteronomio 18:15-19, Moisés menciona que se levantaría un profeta como él, a quien deberían escuchar. Este profeta sería el mediador de un nuevo pacto, cumplido en Yeshua.
El Nuevo Testamento menciona la ley del Altísimo como la ley de Moisés, pero Moisés no es el autor, solo el mediador. Yeshua habla de los mandamientos de YHWH. No existe una Toure nueva en el Nuevo Testamento, sino una nueva revelación en el Mesías, escrita en el corazón del creyente. El contexto bíblico distingue entre la ley del pecado, una inclinación hacia la desobediencia, y la Toure del Altísimo, dada como estándar de justicia. Confundir ambas leyes es un error teológico y tergiversa el carácter del Creador. Pablo enseñó que el problema reside en la naturaleza carnal del hombre. La transgresión a la ley del Altísimo, no la ley misma, es lo que condena. La redención establece la justicia sobre un corazón renovado y una mente sometida a YHWH. Es importante distinguir entre la ley del pecado y la ley del Altísimo, comprender la obra del Mesías y entender los escritos del Nuevo Testamento. La letra mata y el espíritu vivifica. Se anima a seguir perfeccionando la sana doctrina en la vida. Bendiciones y Shalom.